En Ecuador, las medidas emprendidas por Daniel Noboa han contado con el respaldo de una mayoría de sectores políticos. En la Asamblea Nacional, las bancadas de los partidos llamaron a la unidad para enfrentar a los grupos criminales que hoy azotan al país. Los legisladores también se han comprometido a tramitar con celeridad reformas penales que, como decía antes el secretario de la Presidencia de Comunicación del Gobierno de Noboa, el Ejecutivo trabaja en preparar y con las que esperan lograr devolver al Estado el control de prisiones que hoy, según los expertos, funcionan más como centros de operaciones de narcotráfico. Una de esas voces que ha llamado a la unidad nacional en este momento es la del expresidente Rafael Correa. Desde Bélgica, el exmandatario que gobernó Ecuador hasta 2017 ha dicho que es momento de poner al país primero para superar la crisis de seguridad. Sus palabras llegan después de que en las últimas horas Mónica Palencia, ministra de Gobierno de Noboa, señalara a Correa de haber pactado durante su mandato con grupos que eventualmente se habrían transformado, dijo, en bandas dedicadas al narcotráfico. La funcionaria calificó el proceso como una podredumbre social, dijo, que permitió a los criminales apoderarse del país. Esa misma acusación la hizo también aquí en NTN24 en las últimas horas el senador republicano Marco Rubio. ¿Cuánto va a durar ese apoyo político a las medidas de Noboa? Hoy nos acompaña el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Expresidente, gracias por su tiempo. Bienvenido al programa. Buenas noches. Gracias, Gustavo. Un abrazo a toda Iberoamérica, a todos los hispanohablantes en Estados Unidos. Y bueno, perdón que sonríe ante tanta maldad, porque uno no sabe si reír o llorar, ante tanta barbaridad. Bueno, creo que tendremos oportunidad en esta entrevista para responder a las inquietudes que usted ha planteado. Pero querría comenzar preguntándole por su opinión, por su análisis, brevemente si me ayuda, sobre cómo está viendo hoy la crisis de seguridad en el país. Nunca antes se ha visto algo así. Nunca antes, yo soy experto en desarrollo, he visto un país que se destruya tan rápido, tan profundamente, en época de paz, sin conflicto abierto, sin sanciones, sin bloqueo. Cuando yo dejé la presidencia en 2017, Ecuador era el segundo país más seguro del planeta, de América Latina, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo nos ganaba Chile, pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que nosotros. Hoy son 42 homicidios por cada 100.000 habitantes del año 2023 y estamos entre los 5 países más violentos del mundo, del mundo. O sea, no he visto algo así parecido. Y eso es la acumulación del odio, persecución, ineptitud, fundamentalismo ideológico, debilitamiento del Estado y condiciones externas también. Porque los carteles mexicanos dejaron de ver hacia el norte para ver hacia el sur, infiltraron nuestros países, pactaron con bandas locales que se fortalecieron, crecieron, y ante la debilidad del Estado, pues tuvieron patente de corso e infiltraron el propio Estado, lo cual es extremadamente grave. Bueno, vayamos por partes. Usted ya distribuye causas. Hay una que en las últimas horas ha sido muy repetitiva y es que le atribuyen la responsabilidad. Usted en su gobierno apostó por una política de pacto con esas organizaciones que encontraron en el diálogo con el gobierno que usted presidía una cierta legitimidad social. Lo que hoy determinadas organizaciones como Inside Crime, por ejemplo, o un estudio de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, dicen es que si bien eso pudo dar réditos en datos, como usted los mencionaba ahora, sentó las bases para empoderar a esos grupos que luego han derivado en esas organizaciones criminales. ¿Tiene usted alguna responsabilidad en esos pactos de lo que hoy sucede? Pero lo que usted está diciendo es totalmente impreciso. El artículo de Inside Crime es tremendamente favorable, como el estudio de la Universidad de Nueva York, de City University de Nueva York, tremendamente favorable a la pacificación que hicimos. Y usted ha dicho cosas imprecisas que seguramente le escuchó de esos odiadores. Eran grupos criminales. Jamás. Se logró la pacificación con pandillas urbanas, que su principal actividad era darse golpes entre ellos, entre los Latin King y los Nietas, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Y fue un proceso de pacificación, la mayoría adolescentes, jóvenes de 18 años, que dio la vuelta al mundo, sirvió de ejemplo para el mundo entero. Ese informe, no sé si leímos el informe de agosto del 2023, de Inside Crime, dice que eso no se hubiese podido lograr ni en los Estados Unidos, sorprendidos de lo que logramos. 14 años después, por debilitar el Estado, por reducir la tercera parte del presupuesto para rehabilitación social, eliminar el Ministerio de Justicia, el Ministerio Coordinador de Seguridad, por hacerle daño a Correa, hacer lo que arma la Correa. Se les va el país de las manos y es culpa del proceso de pacificación de pandillas urbanas. O sea, lo que dice la ministra, si lo ha dicho, yo no lo he escuchado, es una monstruosidad, una mentira brutal, porque no se ha pactado con carteles, con mafias. Por el contrario, Fito, el que acaba
nosotros, Fito no recuerdo, pero nosotros metimos presos a los principales capos de la droga y fueron en los gobiernos de Moreno y Lazo que se le dio la libertad. Entonces, está todo al revés, una serie de calumnias impresionantes. Mire, antes de entrar en esta entrevista he leído esos dos documentos. Aquí tengo las conclusiones del estudio de la ciudad de Nueva York, de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y las conclusiones del estudio de Inside Crime que lleva por título, publicado el 4 de enero, Game Changers 2023, Ecuador pierde el control sobre el crimen. El estudio de la ciudad de Nueva York, si bien es cierto que hace una defensa de esos pactos que usted impulsó, también dice que esas organizaciones sociales asumieron ciertos roles que cuando el Estado no tenía la capacidad financiera para seguir financiando todos esos servicios, entonces buscaron otras alternativas. Y le pregunto aquí, ¿no crea esos pactos y esos acuerdos con esas organizaciones cuando llegan las vacas flacas para un Estado, como cualquier Estado en una crisis, y Ecuador no es una excepción, una suerte de prisionero de esas organizaciones que si no siguen recibiendo, entonces se entregan al narcotráfico? Lo que te dice es un absurdo, con todo respeto, Gustavo. Estamos hablando de pandillas urbanas, no de carteles de narcotráfico. Lo que dice el informe, usted me está dando razón, es que en el 2017 el Estado lo dejó solo. Y algunos miembros Latin King se dedicaron a actividades ilícitas, otros siguen en actividades ilícitas. ¿Y qué es lo que les quitó? Pareciera que le estábamos pagando a las pandillas para pacificarlas. Eso no es verdad. ¿Qué le quitaron? Entre otras cosas, la sede social que le habíamos dado para que se puedan reunir, para planificar sus actividades. Les dio la espalda el Estado y algunos se dedicaron a la delincuencia común, pero se quiere insinuar que se les pagaba para que no caigan en la delincuencia. Eso no es cierto. Un proceso de pacificación de pandillas urbanas con adolescentes jóvenes tremendamente exitoso. 14 años después destruyen el país y es culpa de ese proceso de pacificación. Mire cuánto tiempo hemos gastado en esto. Créanme que estamos locos. Señor presidente, yo no estoy diciendo que esté culpando ni estoy diciendo que usted pagara, pero estoy diciendo que cuando el Estado llega a un acuerdo con organizaciones como las pandillas y el Estado tiene que retirarse porque hay momentos de vacas flacas, como lo fue la crisis que tuvo que asumir Lenín Moreno, el Estado no puede... Perdóneme, hagamos la pausa. ¿Qué crisis tuvo que asumir Lenín Moreno? Bueno, tuvo que enfrentar las condiciones del Fondo Monetario Internacional para recibir una... Pues si quiere meterse en crisis es otra cosa, pero en 2017 el país no estaba en crisis. Sino que fueron ese fundamentalismo ideológico y por hacerle daño a Correa, hacerlo quedar mal, que todo lo que hemos hecho estaba mal, ¿no? Y destruyeron todo lo que hemos hecho, entre ellos esos acuerdos y esos apoyos a estas pandillas urbanas, tratando de rescatar a estos jóvenes del bajo mundo. Y fue un éxito. Y no es que todos se han dedicado, como no les dejaron de atenderle, quitaron la sede, todos se volvieron del... No, la gran mayoría siguen actividades lícitas, pero hubo pequeños grupos desde antes incluso, que pero entonces se adhirieron al acuerdo de paz. Ya. Y son parte de los Latin King, de los nietas ni siquiera he escuchado, porque ningún nieta, esa organización se incorporó totalmente a la sociedad. Pero señor Correa, esos pactos no les dieron una suerte de reconocimiento o pátina de organización social legítima a esas organizaciones que luego... El problema es que eran pandillas urbanas, pero es que aclaremos, Gustavo, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? Es increíble. Para justificar el desastre que han hecho los gobiernos neoliberales, eso es todo. Son pandillas urbanas, muchachos de 16, 17, 18 años, cuya actividad era darse a golpes con los nietas para ver quién es más bacán, como en Estados Unidos, cuando había esos choques entre pandillas que después se convirtieron en concursos de danza y lograron encauzarlo por la parte buena, quién bailaba mejor y todo eso, ¿no? Eso eran las pandillas. Y quieren insinuar, eran los carteles ahora, que los hemos cuidado, les hemos pagado, y cuando se les debe pagar, entonces ya volvieron a su actividad. Eso no es cierto. No existían estos carteles. Esto empieza en el 2017 y hay muchos otros estudios que le dicen aquello. Que empieza la influencia del crimen organizado, sobre todo por la pérdida del mercado norteamericano. Los carteles de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación, empiezan a ver hacia el sur. Y eso es año 2017, 2018, después de mi gobierno. Ya, mire, ese informe de Inside Crime dice que la escalada de violencia y sus causas son fáciles de entender. El informe es del 4 de enero, estoy leyendo textualmente, de este año. Dice porque hay otro de agosto del 2023, lea este por favor. Y es el mismo que se basaba en el estudio de City University de Nueva York. Son tan exitosas nuestras políticas que las estudian hasta Estados Unidos. Sí, y ese informe decía, entre otras cosas, que lo que logramos en Ecuador no se hubiera logrado ni en los Estados Unidos.
De acuerdo, pero yo le estoy citando el del 4 de enero a raíz de la crisis. Ese no lo conozco, por si acaso. Bueno, pero se acaba, toma datos de estudios anteriores, pero lo que dice es la escalada de violencia y sus causas hoy son fáciles de entender. Bandas fragmentadas en disputa por flujos de cocaína a granel, pero las autoridades aún no descubren cómo adentrar esa respuesta de manera efectiva. Y cita a expertos este trabajo que dice que la inteligencia y la contrainteligencia son fundamentales. Y aquí yo sé que a usted le molesta mucho que le hagan esta pregunta, pero inteligencia y contrainteligencia, ¿no cree usted que la decisión de terminar con la base de Manta contribuyó a debilitar esa información que ese centro garantizaba a la Fuerza Naval, a la Fuerza Aérea, a la Policía Nacional del Ecuador? Gustavo, gracias. Creo que toda la audiencia ha escuchado. Que no se ha referido, pues, en lo que ha leído al pacto con pandillas urbanas, jóvenes pandillas urbanas, del 2009. Me está argumentando otra cosa totalmente distinta, que es lo que le estoy diciendo. En eso tienen razón. Es la infiltración del narcotráfico que empieza en 2017-2018, se da una infeliz coincidencia. Quien pierde el mercado por el fentanilo, por otras drogas químicas en Estados Unidos, Sinaloa, Nueva Generación, ven hacia el sur y al mismo tiempo se debilita el Estado ecuatoriano, se reduce a la tercera parte del presupuesto de rehabilitación social, se deja como mendiga a la policía, se toman el Estado para perseguirnos, destituyen Corte Nacional, Corte Constitucional y hacen un desastre, pero no hay justicia, no hay institucionalidad. Me está dando la razón. Ahora, respondiendo a su pregunta, que mire, no me disgusta por la pregunta en sí, sino que es impresionante cómo nos agarramos de cosas absurdas. Una base que sale en el 2009 es la culpable de inseguridad en el 2023. Pero no solo eso. Revise la estadística que la tiene Inside Crime, ¿no?, de homicidios por 100.000 habitantes. Cuando sale la base de Manta teníamos casi 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. De ahí lo único que sucede es que baja esa tasa hasta llegar a 5.8 y convertirnos, en esa época estábamos por encima del promedio latinoamericano, en el segundo país más seguro de América Latina. Y ahora la culpa del desastre del 2024 es porque en 2009 salió la base de Manta. Recientemente, hablando de inteligencia y contrainteligencia, recientemente usted concedió una entrevista a un canal de televisión chileno, citado por el diario La Tercera, dijo: el crimen organizado se combate con servicios de inteligencia. Hablando ahora de inteligencia, ¿cree que sería momento de recuperar esa alianza con Estados Unidos para mejorar la inteligencia, abriendo la puerta a una suerte de recuperación de esa base de Manta? O sea, para tener inteligencia nacional se requiere una base militar. Por favor, Gustavo, yo conozco un poco más de esto, ¿no? Primero, para el crimen organizado, hay dos clases de crimen. El común, que se combate con desarrollo humano, más empleo, más trabajo, más salud, más educación, y obviamente una policía, severidad en la aplicación de ley, pero complemento del desarrollo humano. Y el crimen organizado, que obedece a otras lógicas, no obedece a las condiciones económicas, obedece a la codicia, a la maldad humana. Este crimen organizado, que es transnacional, se combate con inteligencia del Estado, ¿ya?, donde son la ruta de la coca, la ruta del dinero, cómo meten las armas, con tecnología, para precisamente lo primero, ¿no?, y con coordinación transnacional. Nosotros teníamos hasta el Ministerio Coordinador para coordinar con Colombia, con las combinaciones nacionales de frontera, porque la droga, la cocaína viene de Colombia. Ahora somos el primer exportador de droga del mundo. Pero Manta ofrecía esa información coordinada con Centroamérica y con el... No le escucho. Venía de Colombia la droga. Bueno, también eliminaron el Ministerio de Seguridad. Entonces ahora resulta que necesitamos inteligencia, sí, porque la destruyeron. Pero inteligencia gringa. ¿Qué saben los gringos lo que está pasando en Ecuador? ¿Y qué tiene que ver una base militar con inteligencia? Es más, si tiene que ver con inteligencia, quiere decir que estaban traicionando el tratado, porque para eso no era la base. La base era para combatir supuestamente el narcotráfico y lo que hacían hundir barcos de pescadores ecuatorianos. Pero no era para inteligencia. La base funcionaba como un puesto de operación avanzado, no como una base militar per se. Pero eso que tiene que ver con inteligencia, si hacían inteligencia, quiere decir que estaban haciendo actividades ilícitas. Haga inteligencia en Estados Unidos y vamos a ver dónde va a parar si usted es extranjero. Pero si las rutas son transnacionales,
y la coordinación es con la tecnología, con el apoyo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, del Comando Sur, junto con la información de países emisores de cocaína, como puede ser Colombia, como puede ser Centroamérica, ¿no contribuye de alguna manera a coordinar para hacer frente a esas rutas transnacionales un centro de estas características? En ese sentido, pero el Tratado de la Base de Manta no era en ese sentido. ¿Quién firmó un tratado en ese sentido? Que lo hagan, pero hay que ser lógico. Primero hay que reconstruir los servicios de inteligencia del Ecuador, que lo destrozaron. Y lo poco que quedó lo utilizan para perseguir opositores políticos. En este momento, el nuevo director de los servicios de inteligencia del Estado es un empresario del caucho, amigo del presidente, que no sabe nada de inteligencia. Entonces, con ese nivel de equipo, traigan los gringos, traigan lo que quieran, que no va a funcionar la cosa. Entonces, antes de irnos a la ayuda gringa, colombiana, en buena hora, fortalezcamos lo nuestro, que está totalmente destrozado. Ya, es una propuesta que usted aceptaría, la de la extradición de presos que hoy están en el servicio penitenciario ecuatoriano, como ha propuesto Noboa en las últimas horas, a países como Colombia. Qué lástima que tratemos de desviar la atención de los verdaderos factores de inseguridad que son evidentes. Vean los presupuestos, cómo se han ejecutado. Vea la destrucción de la institucionalidad de Estado, vea la destrucción de la institucionalidad de seguridad, eliminado el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, el Ministerio de Interior encargado de la seguridad ciudadana y la policía, la escuela de guías. Entonces, están contestando lo que sembraron. Pero vamos a lo que usted dice. El problema es de leyes. El problema no es de leyes. Pero si quieren las leyes para que no tengan pretextos, tendrán nuestro apoyo. El problema no es de leyes. El problema es de ejecución. El problema es recuperar instituciones del Estado. El problema es tener estrategia, que se ha perdido. El problema es rescatar de nuevo el país que teníamos hasta el 2017 y que lo destruyeron por odio político. ¿Está usted a favor de esa propuesta de extradición de presos? En principio no, pero si la quieren, lo podemos apoyar. Pero la gran pregunta, pues, Gustavo, en el 2017 yo convertí al país en el segundo más seguro de América Latina, con las mismas leyes que tenemos ahora. Y resulta que el problema son las leyes. No, el problema es la incapacidad de los gobiernos que hemos tenido y de la destrucción que han ocasionado estos 6, 7 años. Es que Correa pactó con las mafias. Si eso fuera cierto, hubiésemos sido, pues, de momento el principal exportador de droga a Europa. Y no éramos ni de lejos aquello. Ahora sí somos el principal exportador de cocaína. Entonces no hay por dónde. Esto es un insulto a la lógica, al sentido común. Pero entonces, en octubre de 2022 usted dijo que estaba en contra de las extradiciones y hoy dice que está a favor. Pero es que no me estoy contradiciendo. Usted, como está argumentando que estamos en contra, si quieren votamos a favor. Pero ahí no está el problema. Es echarle agua al humo. Ahí no está el problema. Con las leyes que tenemos, yo convertí al país en el segundo más seguro de América Latina. Con las mismas leyes han destrozado el país. Y el problema son las leyes. Es evidente que el problema son los gobiernos, por favor. O sea, no es una línea roja para usted eso. No, o sea, en principio es línea roja, pero no es la fundamental. O sea, porque mire cuántos países del mundo extraditan nacionales. Colombia lo hace. Pero pregunte por si algún país europeo extradita nacional. Es un símbolo de soberanía. Pero por último, para que no tengan pretexto, los apoyamos. Pero ahí no está el problema, no nos engañemos. El problema no son leyes, es la evidente destrucción, pero evidente. Están los datos, están los presupuestos ejecutados, está la desaparición de ministerios, la destrucción que hicieron en el 2018 de la Corte Nacional, Corte Constitucional, de los 3 poderes del Estado, legislativo, judicial, electoral y de control social. Y ahí están las pruebas. Entonces, pero no, eso no es sino que no se extradita a delincuentes. Síganse engañando, así no vamos a resolver el problema. Señor Correa, se nos fue el tiempo. Quiero terminar con otra de esas preguntas que a usted lo soliviantan. En 2025 volverá a haber elecciones en Ecuador y usted es el eterno candidato que nunca anuncia con tiempo de antelación. ¿A usted le gustaría volver a ser presidente de su país? La misma pregunta que me hizo su colega ese malcriado, aunque él dijo que he tenido demasiadas entrevistas, cuando me había invitado a una entrevista, ¿no? Y que es que no quiero pescar a río revuelto. Imagínense la impertinencia, y lo que busco es ser presidente. Y creen que uno va a aguantar esa impertinencia. No cuenten conmigo para eso. Pondré a esa gente en su lugar. Esa es una de mis decisiones de año nuevo, por si acaso. Pero contestando a su pregunta, ¿no? Me interesa sacar a mi país de la miseria, y lo han destrozado. Y estaré donde sea más necesario. Y revise la Constitución, que no puedo reelegirme como presidente, por si acaso. O sea que en principio buscaría o le interesaría. No, lo que me interesa es rescatar ese país que tuvimos hasta el 2017 y que lo han destrozado por odio político, con el apoyo, los cheerleaders de la prensa hegemónica del Ecuador.
Es Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, desde 2007 hasta 2017 gobernó. Expresidente, gracias por su tiempo aquí en NTN 24. Feliz noche. Muchas gracias, un abrazo.